Peregrino del asombro, viajero incansable de las sendas del espíritu, ¿te has preguntado alguna vez qué fuerza misteriosa puede arrancar a un hombre de la tierra que ama, del hogar que conoce, de la seguridad de sus lazos familiares, para lanzarlo a un destino incierto, guiado tan solo por una voz invisible susurrando promesas de una grandeza inimaginable? En medio de este hervidero de actividad humana, vivía Abraham, un hombre de mediana edad, respetado en su comunidad, con una esposa amada llamada Sarai y una vida relativamente cómoda, pero en lo profundo de su ser, una inquietud silenciosa comenzaba a agitarse, una sensación de que había algo más allá de los límites conocidos, un propósito trascendente que aún no se había revelado. Abandonar a su familia extendida, sus amigos, la seguridad de su hogar, aventurarse hacia una tierra desconocida, guiado por una promesa vaga pero poderosa, la idea de desarraigarse por completo, de dejar atrás todo lo que conocía y amaba, seguramente sembró dudas y temores en su mente. ¿Cómo explicaría esta decisión a su esposa Sarai, a su anciano padre Taré, a sus sobrinos y demás familiares? ¿Cómo sobrevivirían en una tierra extraña, enfrentando peligros desconocidos? La magnitud de la petición divina era abrumadora, desafiando toda lógica y comprensión humana. Sin embargo, en la voz que lo llamaba, Abraham percibió una autoridad incuestionable, un amor infinito y la promesa de un destino glorioso que trascendía cualquier sacrificio terrenal. Ella, una mujer de fe y carácter, debió haber escuchado con atención las palabras de su esposo, percibiendo la autenticidad de su encuentro divino, aunque seguramente le embargaba la tristeza de dejar su hogar, su amor y lealtad hacia Abraham, junto con una fe incipiente en el Dios que lo llamaba, la impulsaron a aceptar el desafío. Sumérgete conmigo en las arenas del tiempo, descorre el velo de los siglos, y acompáñame a presenciar el inicio de una historia que resonaría a través de las generaciones. Era la voz del Todopoderoso, el Creador del universo, que lo llamaba por su nombre. A pesar de las incertidumbres, una convicción profunda comenzaba a crecer en su interior. La voz que lo llamaba era digna de confianza. Si el Todopoderoso, el Creador de todo, le hacía esta promesa, él tenía el poder y la fidelidad para cumplirla. La obediencia, aunque difícil y misteriosa, se presentaba como el camino hacia un futuro bendecido, un futuro que Abraham aún no podía vislumbrar en su totalidad, pero que su espíritu anhelaba profundamente. No era un trueno estruendoso, ni un susurro débil, sino una certeza profunda, un mandato divino que lo penetraba hasta la médula. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Taré, aunque anciano y quizás apegado a la comodidad de Ur, consintió en acompañarlos en la primera etapa del viaje, hacia la ciudad de Harán, ubicada al noroeste de Mesopotamia. Lot, hijo de su difunto hermano, también decidió unirse a ellos, tal vez por la lealtad a su tío o por la esperanza de un futuro mejor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una epopeya de fe y obediencia que moldearía el curso de la historia, el llamado de un hombre llamado Abraham cuyo corazón resonaría con la llamada divina para convertirse en el patriarca Abraham, padre de multitudes. Imagina la polvorienta Ur de los caldeos, una metrópolis vibrante y bulliciosa a orillas del Éufrates, un crisol de culturas y creencias donde el comercio florecía, y los sigurats se alzaban orgullosos hacia un cielo tachonado de estrellas. Una tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y doradas, Abraham sintió una presencia inefable, una voz que resonaba no en sus oídos, sino directamente en lo más íntimo de su espíritu. Las palabras resonaron en el corazón de Abraham como un eco eterno, llenándolo de asombro y perplejidad. Dejar su tierra, la lucha interna, debió ser intensa. Abraham era un hombre arraigado a sus costumbres, a las tradiciones de su pueblo, pero la semilla de la fe ya había sido plantada en el corazón de Abraham. Con el corazón lleno de una mezcla de temor y expectación, Abraham compartió la visión con su esposa Sarai. Luego vino el difícil momento de comunicar la decisión a su padre Taré y a su sobrino Lot.
Abraham, a la edad de 75 años, emprendió su peregrinación de fe. Llegaron a Harán y se establecieron allí. La vida en Harán era diferente a la de Ur, pero ofrecía cierta estabilidad y seguridad. A la edad de 75 años, dejando atrás la relativa comodidad de Harán y la compañía de su parentela, excepto Lot, se puso en camino hacia la tierra prometida. A medida que avanzaban, Abraham contemplaba el paisaje que se extendía ante sus ojos, preguntándose cuál de estas tierras sería el destino final de su peregrinación. Con él partieron Sarai y Lot, junto con todos los bienes que habían adquirido y las personas que se les habían unido en Harán. Su vida en Canaán era nómada, moviéndose de un lugar a otro, viviendo en tiendas y dependiendo de los pastos para alimentar a sus rebaños. Pasaron algunos años, y Taré, para evitar una contienda que pudiera dañar su testimonio, Abraham demostró una generosidad y sabiduría notables. Así se separaron el uno del otro. Abraham se quedó en la tierra de Canaán, mientras que Lot habitó en las ciudades de la llanura, llegando hasta Sodoma. Le propuso a Lot que se separaran, ofreciéndole la libertad de elegir la dirección que quisiera tomar. Si tú vas a la izquierda. La generosidad de Abraham al permitirle elegir primero demostró su desprendimiento y su confianza en la provisión divina. Yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda. Fue allí donde el Señor se le apareció a Abraham por primera vez en la tierra prometida, reafirmando su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. En respuesta a esta manifestación divina, Abraham edificó un altar al Señor, reconociendo su presencia y su promesa en aquel lugar. Durante su estancia en Egipto, un incidente puso a prueba la fe y la integridad de Abraham. Temiendo por su vida debido a la belleza de su esposa Sarai, le pidió que dijera que era su hermana. El faraón, al enterarse de la belleza de Sarai, la tomó para sí. Sin embargo, Dios intervino enviando plagas sobre el faraón y su casa, revelando la verdad sobre la relación entre Abraham y Sarai. El faraón, temeroso de la ira divina, reprendió a Abraham y le devolvió a su esposa, junto con todos sus bienes, y los expulsó de Egipto. El padre de Abraham, su riqueza había aumentado considerablemente, con rebaños, ganado y plata. Lot, quien lo había acompañado desde Ur, también había prosperado con sus propias posesiones de ovejas, vacas y tiendas. Falleció en Harán a la edad de 205 años. Para Abraham, la muerte de su padre debió haber marcado el final de una etapa y el inicio de una nueva. El lazo familiar que lo unía a su pasado se había roto, y la llamada divina resonaba ahora con mayor claridad y urgencia. Dejó atrás la bulliciosa Ur, reiterando el mandato inicial pero con una promesa, aún más específica y trascendente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sus templos dedicados a dioses paganos. La llamada era aún más directa y apremiante. Ya no se trataba solo de dejar su tierra, sino también de separarse de su parentela, de romper los lazos familiares más cercanos. La prueba de obediencia se volvía más exigente, pero la promesa divina se expandía, abarcando no solo una gran nación y una bendición personal, sino también la bendición de todas las familias de la tierra a través de él. Así, la rutina de su vida establecida. Con él partieron Sarai, Lot y todos los bienes que habían acumulado, junto con las personas que se habían unido a su casa en Uruguay. La caravana se abrió paso lentamente a través de las llanuras mesopotámicas, siguiendo las rutas comerciales que serpenteaban a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. El viaje hacia Harán fue largo y seguramente estuvo lleno de desafíos. Tuvieron que enfrentar las inclemencias del tiempo, la escasez de recursos, la posible amenaza de bandidos. Pero en medio de las dificultades, la promesa divina resonaba en el corazón de Abraham, fortaleciendo su determinación y alimentando su esperanza. Después de un largo trecho, fue en Harán donde la voz del Señor se manifestó nuevamente a Abraham. Esta vez, sin dudarlo, Abraham obedeció la voz del Señor. La caravana se dirigió hacia el sur, cruzando las fronteras de Mesopotamia y adentrándose en la región de Canaán. Finalmente, llegaron a Siquem, en la región montañosa central de Canaán. Desde Siquem, Abraham continuó su viaje hacia el sur, llegando a la región montañosa al oriente de Betel, donde plantó su tienda y edificó otro altar al Señor, invocando su nombre. Una hambruna severa azotó la tierra de Canaán, obligando a Abraham y a su familia a descender hacia Egipto en busca de sustento.
Abram regresó a Canaán, a la región entre Betel y Ai, al lugar donde había plantado su tienda anteriormente. Sin embargo, la creciente riqueza de ambos patriarcas pronto generó conflictos entre sus pastores, ya que la tierra no era suficiente para sostener a ambos grupos y sus numerosos rebaños. Lot, al ver la llanura del Jordán, que era bien regada como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, después de la separación de Lot, el Señor habló nuevamente a Abram, reafirmando su promesa y extendiendo su visión. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia ser uno contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti la daré. Abram respondió con una preocupación que había estado latiendo en su corazón durante años: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco? Y llevándolo fuera, le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abram creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Abram, buscando una confirmación tangible, preguntó: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abram anhelaba un heredero, un hijo que continuara su legado y fuera el receptor de las promesas divinas. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sarai, Abram eligió creer en la promesa de Dios de una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Entonces el Señor le dijo: sabe de cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Reafirmó la promesa de la tierra y reveló detalles sobre el futuro de su descendencia, incluyendo un periodo de esclavitud en Egipto antes de regresar a la tierra prometida. Sarai, siguiendo una costumbre de la época, le propuso a Abram que tuviera un hijo con su sierva Agar, una mujer egipcia. Abram consintió, y Agar concibió y dio a luz a un hijo al que llamaron Ismael. Abram tenía 86 años cuando nació Ismael. Mas también a la nación a la que servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Pasaron 13 años, y Abram tenía 99 años cuando el Señor se le apareció nuevamente y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta Acu-Dosi. Esta fe inquebrantable fue la que el Señor reconoció como justicia. La promesa divina se expandía aún más, asegurándole a Abram una descendencia incontable, y la posesión de toda la tierra que sus ojos podían alcanzar. Con renovada fe, Abram levantó su tienda y fue a habitar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Abram obedeció y dispuso los animales partidos por la mitad, pero no partió las aves. Cuando las aves de rapiña descendieron sobre los cuerpos muertos, Abram las ahuyentó. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Un evento significativo que puso a prueba la fe y el coraje de Abram ocurrió cuando una confederación de 4 reyes del oriente derrotó a los 5 reyes de la región de Sodoma y Gomorra, llevándose consigo a Lot y todos sus bienes. Al enterarse de esto, Abram reunió a sus hombres entrenados, 318 hombres nacidos en su casa, y persiguió a los reyes invasores hasta Dan. Con la ayuda de sus aliados, Aner, Escol y Mamre, los derrotó y rescató a Lot y todos sus bienes, así como a las mujeres y demás gente. A su regreso victorioso, Abram fue recibido por el rey de Sodoma, quien le ofreció quedarse con los bienes rescatados. Sin embargo, Abram, fiel a su integridad y confiando en la provisión de Dios, declaró solemnemente: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de sandalia nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abram. Solo aceptó la porción que correspondía a sus aliados. Poco después de estos eventos, la palabra del Señor vino a Abram en visión, diciendo: no temas. Abram cayó sobre su rostro, y Dios continuó hablando con él: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones.
y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones, y te haré fructífero en gran manera, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructífero, y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Dios ascendió de él, y ese mismo día, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y él respondió: aquí en la tienda. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. Sara tuvo miedo y negó, diciendo: no me reí. Pero él dijo: no es así, sino que te reíste. Y uno de ellos dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Sara se rió para sus adentros, diciendo: después que he envejecido tendré deleite. Siendo también viejo mi señor, alzó la vista, y aquí 3 varones que estaban de pie cerca de él. Cuando los vio, corrió a recibirlos desde la puerta de su tienda, y se postró en tierra, diciendo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeronle: haz así como has dicho. Abraham tomó a su hijo Ismael, toma 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas, y corrió al ganado, y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado, quien se apresuró a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie cerca de ellos, debajo del árbol mientras comían. A todos los varones nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, y circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael su hijo tenía 13 años. Mas mi pacto lo confirmaré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. La obediencia inmediata de Abraham a este mandamiento demostró una vez más su fe y su compromiso con el Señor. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir, y le dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el Dios de tu descendencia después de ti, y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré el Dios de ellos. En este encuentro trascendental, el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham, que significa padre de multitud, sellando así su destino como el patriarca de una descendencia numerosa. Dios también estableció un pacto perpetuo con él y su descendencia, prometiendo ser su Dios y darles la tierra de Canaán como posesión eterna. Dios también habló acerca de Sarai: en cuanto a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Abraham, a pesar de su avanzada edad, recibió estas palabras con asombro y alegría, pero también con una incredulidad humana comprensible. Pero Dios le reafirmó su plan: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y lo llamarás Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Después de hablar con Abraham, la circuncisión fue la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia masculina. Poco tiempo después,
Abraham se apresuró a la tienda a Sara y le dijo: «Date prisa». Entonces le dijeron: «¿Dónde está Sara tu mujer?». Entonces el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?». Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: «¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no lo sabré». Entonces el Señor dijo: «Por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos es muy grave, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham permaneció delante del Señor, y respondió: «No lo haré por amor de los 40». Y dijo: «Ruego ahora a mi Señor, que no se enoje si hablo, quizás se hallarán allí 30. Aunque Sodoma y Gomorra fueron finalmente destruidas por su gran maldad, la disposición de Abraham a interceder muestra su crecimiento en fe y su preocupación por la justicia. Y respondió: «No lo haré si hallare allí 30». Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac, y dijo: «Ruego ahora a mi Señor, que no se enoje si hablo, quizás se hallarán allí 20». El hijo tan esperado, el heredero de las promesas, había llegado. Después de algún tiempo, Dios probó a Abraham, y le dijo: «Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Respondió: «No la destruiré por amor de los 20». Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su H5 hijo. Y él respondió: «Heme aquí». No retuvo nada de Dios, ni siquiera a su hijo amado, y por su obediencia incondicional, recibió la confirmación definitiva de las promesas divinas, una descendencia incontable, y la bendición para todas las naciones a través de su simiente. Él puede obrar maravillas y cumplir sus propósitos eternos. Su llamado, tan disruptivo y desafiante, no fue un evento aislado, sino el inicio de una travesía de confianza inquebrantable en lo invisible. Abraham nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la comodidad de lo conocido, sino en la valentía de abandonar nuestras certezas para seguir una promesa que solo el Espíritu puede discernir. Dale me gusta a este video, si te ha enriquecido deja un comentario compartiendo tu reflexión o alguna enseñanza que te dejó. Y suscríbete al canal de Palabra de Dios para no perderte más relatos inspiradores y profundas reflexiones bíblicas que fortalecen el espíritu. Que la bendición de esta palabra te acompañe siempre. Nos muestra que incluso en la vejez, en la esterilidad o frente a la prueba más dolorosa imaginable, la fe genuina nos permite ver más allá de lo imposible y confiar en que Dios, el juez de toda la tierra, siempre hará lo justo y proveerá. Y recuerda, peregrino, que al igual que Abraham, tú también estás llamado a ser parte de una historia mucho más grande, una historia de fe, obediencia y bendición que trasciende el tiempo y el espacio. Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». ¿Qué montañas nos está pidiendo Dios que escalemos hoy? ¿Qué comodidades debemos dejar atrás para abrazar su propósito en nuestras vidas? La vida de Abraham nos recuerda que cada acto de obediencia, por pequeño o grande que parezca, contribuye a un plan divino mucho más vasto y glorioso de lo que podemos comprender. Que su legado nos inspire a decir, como él: «Heme aquí, listos para el llamado, listos para la fe, listos para ser bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. Isaac, el hijo de su vejez, el hijo de la promesa, el hijo a quien amaba profundamente, debía ser ofrecido como sacrificio. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, diciendo: en el monte de Jehová será provisto. Una prueba tan exigente parecía contradecir todas las promesas anteriores. ¿Cómo podría Dios cumplir su pacto de una descendencia numerosa a través de Isaac si éste era llevado a la muerte? Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Con una obediencia silenciosa y dolorosa, se levantó temprano a la mañana siguiente, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus criados y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Es un paradigma de fe inquebrantable, de entrega total a la voluntad divina, incluso cuando el camino es incierto y la petición parece imposible. Es una lección atemporal sobre la importancia de escuchar la voz de Dios, de confiar en sus promesas y de obedecer sus mandatos, sabiendo que Él siempre proveerá y que su plan para nuestras vidas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Respondió: no la destruiré por amor de los 10. Entonces dijo Abraham a sus criados: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quis 4 faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén en él? Lejos esté de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo como el impío. Lejos esté de ti, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Volvió a hablarle, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y se fue Jehová luego que hubo acabado de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Este diálogo entre Abraham y el Señor revela el corazón compasivo del patriarca, intercediendo por los justos que pudieran encontrarse en las ciudades malvadas. Finalmente, llegó el tiempo prometido, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento de la promesa divina, un milagro que desafió toda lógica humana y fortaleció la fe de Abraham. Pero la prueba más grande de la fe de Abraham aún estaba por venir. Imagina el impacto de estas palabras en el corazón de Abraham. Sin embargo, la fe de Abraham no vaciló. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. En ese instante crucial, cuando la mano de Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Así culminó la prueba suprema de la fe y la obediencia de Abraham. La historia del llamado de Abraham y su obediencia es mucho más que un relato antiguo. Que la historia de Abraham, el padre de la fe, nos inspire a responder con valentía y obediencia al llamado que Dios nos hace en nuestras propias vidas, confiando en que, a través de nuestra fe. Así concluye este viaje épico a través de la vida de Abraham.
un hombre cuya historia resuena como un eco eterno de fe y obediencia. Su historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias dudas, miedos y, sobre todo, nuestro potencial para una obediencia transformadora. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a reflexionar sobre tu propia fe y obediencia, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.